Juan Marcos, así se llama, pero no es Juan el evangelista, no es el apóstol Juan tampoco, este es otro Juan, y por eso le puse allí el nombre que se llama Juan Marcos. Juan Marcos se caracteriza por ser un siervo que fue útil en el ministerio, y allí esa cita que está de segunda a Timoteo 4:11, ¿qué dice esa cita bíblica? Leámosla. ¿Qué dice? Ahí, ¿sí la ven, no? Muy bien. Esas palabras fueron dichas por un hombre que Dios usó grandemente, que se llama el apóstol Pablo. Está al final de sus días. Inclusive se cree que esa carta de segunda a Timoteo es como el testamento que escribió Pablo y se lo envía a su hijo espiritual llamado Timoteo. Y este es el último capítulo de esa carta y Pablo ya está al final de sus días, a punto de fallecer, estaba preso en una situación difícil. Algunos de sus discípulos ante esa situación lo habían dejado, pero él escribe a Timoteo esas palabras que están allí y le dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y quiero hablarles de ese Juan Marcos al cual Pablo le pide a Lucas que lo traiga porque lo necesita, porque en ese momento en el que él estaba, ese hombre es útil para él, para la obra del Señor. Miremos algunas características de este Juan Marcos. ¿Les parece que entremos en materia y a través de la Biblia podamos escudriñar, mirar detalles de la vida de este hombre llamado Juan Marcos? De por sí, el nombre Juan Marcos es un nombre, el nombre de él era Juan, que era de origen hebreo, su raíz hebrea, Juan, que significa el Señor es misericordioso o significa la misericordia de Dios. Pero Marcos era un sobrenombre. ¿Saben lo que es un sobrenombre? ¿No saben qué es un sobrenombre? Eso lo llaman apodo también, ¿no? Yo les decía que a mí me tenían un apodo en la universidad, ¿se acuerdan? Ah, eso sí se lo aprendieron, facilito, claro. Es que uno se aprende los sobrenombres más rápido que los nombres, ¿no? Eso, que por ahí me decían Chucky. Algunos dijo, ¿usted cómo es que se llama? Ah, Chucky. No, el nombre mío es Javier, pero el sobrenombre era ese, ¿no? Entonces, ese hombre se llamaba Juan, pero tenía un sobrenombre que era Marcos. Marcos es un sobrenombre que era también, esa palabra es de origen griego. Y de alguna manera significa, le dicen también martillo o el que golpea fuerte. ¡Hey, martillo! Ese, de ese Juan Martillo, Juan Marcos, el que golpea duro. No sé por qué diría el sobrenombre, pero tenía ese nombre, ese sobrenombre. Y tiene otras, también el de dedos suaves, también significa ese sobrenombre. Miremos a ver a través de las características de él, qué significa. Hablemos algo del origen de él, ¿no? El origen allí, lo que como uno, el origen, que era hijo de una madre judía, una madre piadosa. Miremos allí un momentico en Hechos, capítulo 12, donde leyó ahorita nuestro hermano Juan David. Hechos, capítulo 12. Miremos el versículo 12. A ver, hermanos, hermanas, listos todos allí en la Biblia. Y alguno que me pueda hacer el favor y me lee ese versículo de Hechos 12:12. ¿Qué dice? Muy bien. Entonces, ¿quién es el que viene llegando allí? El que viene llegando allí, nada menos ni nada más, es el apóstol Pedro. Había sucedido algo. Resulta que empezó la persecución en contra de los judíos que creían en Cristo, los primeros cristianos. Y en la parte de esta historia habían encarcelado a algunos de ellos, habían asesinado a Jacobo.
por predicar de Cristo, y a Pedro lo tenían en la cárcel, preso también, dispuesto a ser sacrificado. Pero Dios hizo una obra grande, envió un ángel y ocurre un milagro, y es que Pedro es sacado de la cárcel, suelta sus cadenas y puesto en libertad a través de ese ángel que lo libertó. Y en ese plan de fuga, él llega precisamente a esta casa donde había un grupo de personas orando allí, orando por la vida de Pedro. Yo creo que algunos dijeron ánima bendita, ¿no? Mentiras, eso no lo dijeron. Algunos estaban preocupados porque iba a morir, pero él llega y toca la puerta y una muchacha se asoma. Les estoy contando la historia del por qué llegó él ahí, y pensó que era un fantasma y salió corriendo. No fue capaz de abrir la puerta porque pensó que era el fantasma, todos lo daban por muerto. Pero no, él llegó allí a esa casa, y esa casa a la que él llega era la que narra el versículo 12, que era la casa de María. No María, la Virgen María. Era María, que se llamaba esta señora que está allí, era la mamá de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos. Entonces, de allí es que yo digo que él era de origen judío, porque su mamita era judía y era una mujer piadosa, una mujer que abría su hogar para que allí se reunieran los creyentes, oraran y de alguna manera tuvieran espacios de alabar, de bendecir el nombre del Señor. Allí dice que cuando él llega, muchos estaban reunidos orando. Pero también este joven no solo era el hijo de esa señora María, sino tenía un tío que ustedes conocen. Cuando el Señor dijo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio, para este trabajo, Bernabé era el tío de este muchacho Juan Marcos. Miren un momentico allí en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Vaya allí en su Biblia, Colosenses capítulo 4, el versículo 10. ¿Quién lo encontró, por favor? ¿Qué dice? Muy bien, gracias, hermanita. Entonces, aquí está el apóstol Pablo enviando saludos o despidiéndose de la iglesia de Colosas, y dentro de ese saludo habla de Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, miren, Marcos, ese Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibirle. Entonces, miren las características de este hombre, un hombre que tenía una mamita piadosa, un tío que era un gran ejemplo para su vida espiritual, porque era un tío que había sido escogido por el Espíritu Santo para ir a llevar el evangelio a esas regiones. Pero todo eso se combina para definir que era también un seguidor de Cristo. Este Juan Marcos era un hombre también piadoso como su mamá. ¿Sabe qué? Me llama la atención que la Biblia no habla del papá de él, y habla de las características piadosas de la mamá. ¿Qué les da esto a pensar a las mujeres que están aquí en esta mañana, que son madres? ¿Que la obra que ustedes hacen en el Señor es en vano o no? El impacto de una mujer piadosa en la vida de sus hijos es determinante para la fe de ellos. Y me acuerdo de Timoteo, ¿no? Que también Pablo habla de Timoteo acerca de esas dos mujeres de las cuales él copió el testimonio de vida. ¿Cómo se llamaban esas mujeres? Loida y Eunice. Hermanas, les animo a no desfallecer, a seguir no solo orando por sus hijos, sino siendo mujeres de ejemplo para ellos, para sus nietos y esto. Y a los hombres, un ejemplo grande de no desfallecer, también en el seguimiento del Señor. Pero en esta particularidad, Juan Marcos
recibió ese impacto fuerte de la vida de su familia, de su mamá, de su tío. Hechos 12:25, ahí donde leíamos ahorita, dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ellos llevaban a Juan Marcos precisamente porque iban a iniciar su primer viaje misionero y lo tomaron a él porque vieron que él era un seguidor de Cristo. Él no lo llevaban allí, hermano, porque fuera el que manejara el bote o porque el que arriara los caballos, sino simplemente que se estaban preparando para ir a cumplir la obra que el Señor les había encomendado, y tomaron a este seguidor de Cristo, a este discípulo que se llamaba Juan Marcos. Finalmente, aparte de ser de origen judío, sobrino de Bernabé, ser un seguidor de Cristo, se ve que el hombre era activo. Se ve que el hombre en la iglesia o en el ministerio era un hombre activo, era un ayudante en la obra. Mire, ahí en 13, Hechos 13, ¿qué dice el versículo 5? 13:5, estamos en Hechos. Muy bien. O sea que Juan no iba de adorno, sino que él era una persona que iba de ayudante. ¿Qué es un ayudante? Muy bien, sí, el que alcanza el martillo es un ayudante. Claro, es una buena ilustración. Sí se han dado cuenta los que manejan camiones, bueno, ahora casi los tractomuleros no llevan ayudante, ¿no? Pero antes, cuando las carreteras eran complicadas y los camiones eran pequeños, 600, siempre el chofer llevaba ¿qué? Un ayudante. ¿Y qué hacía el ayudante? ¿Solamente comer y dormir? El ayudante tenía que aprender a manejar camión, por si el otro se quedaba dormido, le tocaba agarrar y pilotear también. ¿Sí ve? Y les tocaba estar pendiente de todo lo que estaba pasando, eran activos. Entonces, ellos llevaban a este hombre llamado precisamente Juan Marcos, e iba de ayudante de ellos, que si el uno necesitaba una cosa, él aparecía ahí, que si otro aparecía, se necesitaba cualquier cosa, ahí lo iban a escuchar. Juan Marcos, a nivel general, en este primer punto que estamos mirando ahí acerca de las características de Marcos, si miramos una fotografía de él ahí, ¿qué podemos decir de Juan Marcos? ¿Qué era qué? Un ayudante, un siervo, un buen creyente, venía de una buena familia piadosa, que era servidor del Señor. Sin embargo, escúcheme bien, sin embargo, el hecho de que usted sea de una buena familia, jóvenes que están aquí, hermanos, hermanas, el hecho de que usted sea de una buena familia creyente, piadosa, que sirve al Señor, no es garantía de que usted va a tener éxito en la vida o en el ministerio. No es garantía. A veces uno se pregunta, bueno, mi abuelo, mi abuela, tan buenos que eran en el ministerio, ¿y yo por qué salí tan flojo, no? ¿Por qué a veces yo echo para atrás y ellos echan para adelante? Sencillo, porque somos seres humanos, tenemos luchas, tenemos problemas en nuestras vidas. Esas luchas, esos problemas, a veces causan desánimo en nuestras vidas. Y Marcos no escapó a esto. Marcos tenía luchas y tenía problemas. Mire, en ese segundo punto, donde vamos a hablar de las luchas y los problemas en la vida de Marcos, porque cualquiera dirá, no, hermano Javier, pero un hombre de estos con semejante mamá, semejante tío, y él fue tomado por Bernabé y tomado por Pablo para llevarlo. Yo creo que vieron en él algo especial, algo que era demostrar. Pero cada uno de nosotros libramos nuestra propia batalla, nuestra propia lucha en la vida espiritual. Yo no sé cuál sea su propia lucha hoy, cuál sea su propia batalla, pero yo quiero mostrarles que Marco era un hombre humano, frágil, igual que nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo primero que nos muestra la palabra de Dios, allí en Hechos 13, versículo 13, miren.
¿Qué dice Hechos 13:13? Habiendo zarpado, iban en pleno viaje misionero ya, a empezar a predicar la palabra por esos lugares. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero, hay un pero, ¿no? ¿Qué pasó allí? ¿Qué creen que pasó? Miren el versículo. ¿Pero qué? ¿Qué significa eso? Hasta aquí los acompaño, dijo. Se bajó del barco, lo cual da la idea de que tenía problemas de inseguridad o era indeciso, porque ya lo habían seleccionado, iba con ellos y este hombre se bajó del barco. Hermanos, muchos de nosotros a veces nos pasa lo mismo que Juan Marcos. Luchamos para tomar decisiones. Y a veces tomamos una decisión y echamos para atrás de nuevo. Este hombre tenía problemas de indecisión, tenía problemas de inseguridad. Y yo quiero decirles, hermanos, que nuestra inseguridad para tomar decisiones genera desconfianza en nosotros mismos. A veces con los compañeros, con los hermanos. Somos seres humanos que nos toca tomar decisiones a diario, ¿verdad? Pero a veces tomamos la decisión, ay, no. Y tomamos esta decisión, ay, no, echamos para atrás. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? La gente ya les tiene desconfianza. No los tienen en cuenta. No, que vamos a confiar en este hombre y si le dijimos esto y a última hora sacó las maletas. No quiso. Se escurrió, dicen algunos. ¿No nos ha pasado eso alguna vez en la vida? Yo creo que a nosotros alguna vez en la vida nos ha pasado que tomamos una decisión y a veces decimos no, y ese no genera, en los que están al lado de nosotros generan como, este man, le dicen a uno, ¿no? O esta muchacha. Pues este hombre tenía ese problema, un problema de inseguridad. Pero no solo eso, sino a que a raíz de ese problema de inseguridad, a raíz de ese problema de indecisión, este hombre Juan Marcos generó un choque, casi genera una división fuerte, la generó. Mire lo que pasa allí más adelante. Ubiquémonos en el capítulo 15 de Hechos, ahí vamos caminando. Por eso estamos escudriñando en la palabra de Dios la biografía de este hombre, ¿no? Las características. Aquí vamos en la parte de las luchas, de sus problemas. Hechos 15, del versículo 36 al 41. Ya Pablo había ido con Bernabé a hacer ese viaje misionero, habían ido por esos lugares a predicar la palabra. Tenemos conocimiento de lo que Dios hizo a través de ellos, ¿verdad? La obra. Pero yo creo que iban aburridos. Y sobre todo Pablo llevaba su espinita, porque este Juan Marcos lo dejó ahí con las maletas en el barco. Entonces empieza su segundo viaje misionero. Pasó el tiempo, ya ellos regresaron, contaron lo que habían hecho. Yo creo que Juan Marcos por allá poniéndoles cuidado, ¿no? A ver cómo les fue. ¿Qué pasó? Entonces dice, después de algunos días, Pablo le dice a su compañero, a Bernabé, hey, Berna, volvamos otra vez a viajar a los hermanos, a visitar a los hermanos de las ciudades. Vayamos de nuevo para ver cómo están, para firmarlos, para animarlos. Y Bernabé quería nuevamente llevarse a quién, según el versículo 37. Muy bien, quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Acuérdense que era su sobrino. Yo creo, vamos a especular aquí, yo creo que llegó Bernabé y habló con Juan Marcos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se bajó del bote? ¿Por qué nos dejó allá nosotros y usted se regresó? Yo creo que él, sí, porque el nombre Bernabé significa padre de consolación. Y eso tenía que ver mucho con el carácter de él. Él era un hombre que quería escuchar. ¿Qué pasó? Era conciliador.
mientras que Pablo era más fuerte, más de carácter. Y yo creo que en esa habla Juan Marcos le contó sus temores, sus luchas, y yo creo que Bernabé lo animó y le dijo, tranquilo, vamos para adelante, no se preocupe, todo va a salir bien, somos humanos, nos equivocamos, en este segundo viaje te llevo conmigo. Pero llega y le dice en el verso 37 que Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Mire, dijo, no, que nos vamos a volver a llevarnos otra vez, algo coloquial, que nos vamos a llevar ese caneco otra vez por allá para que nos deje tirados. Dejémoslo por allá. Eso es un hombre muy santandereano, ¿no? Ese caneco, dejémoslo por ahí tirado. ¿Qué nos vamos a llevar ese paquete, dicen en Ocaña por allá? ¿Qué nos lo vamos a llevar? Dice, y no había ido con ellos a la obra. Dice, y verso 39, ahí sí, como dicen por aquí en Bogotá, se armó el merequetengue. Empieza entre ellos el zafarrancho, la disputa. ¿Qué pasó? Se agarraron la lengua, ¿no? Dice, hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿Qué pasó? Versículo 39. Santo Dios. ¿Por culpa de quién? Ay, ay, ay. ¿No tenía luchas y problemas Marcos? Claro, ahora se sentía culpable. Ahora se sentía peor. La primera vez fue cobarde y se bajó, y ahora fue testigo de que por culpa de él, a esos dos misioneros que Dios había escogido para llevar la obra, ahora estaba que se agarraban y se daban en las narices por culpa de él. Porque ahí dice que fue tal el desacuerdo que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y se fue para la isla de Chipre. Y Pablo, dicen por ahí los jóvenes, lo abrió el parche, ¿no? Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Mire, este Marcos no solo tenía problemas de inseguridad, sino que su inmadurez generó desacuerdos entre el liderazgo. A veces nuestro comportamiento, a veces nuestra conducta genera choque entre nuestros compañeros de trabajo, a veces con los mismos hermanos en la iglesia. Hermanos y hermanita, pero esto no debe desanimarnos. Dios no se ha olvidado de que tenemos dificultades, de que somos inmaduros, de que a veces hay cosas que tenemos que mejorar. No se preocupen. Dios no deja botado a ninguno por ahí. A veces a usted le dicen en el trabajo, es que usted es un tapado, usted no sirve, usted es un bueno para nada, acabarropas, acabacalzones, le dicen nada. Y todo eso nos afecta porque todo eso llega a nuestra vida, a nuestra mente. Yo quiero ver el cuadro ahí, el pobre Juan Marcos mirando a Bernabé y a Pablo peleando por ellos, el uno diciéndole que es un holgazán, que no sirve para nada, y el otro escuchando ahí, viendo la problemática entre ellos. ¿Cómo se sentiría Juan Marcos? ¿Bien o mal? Por culpa de él se quemó el rancho, mire. Y cuando a uno le llegan esas cosas en la vida, uno se siente mal, se siente desmotivado, se siente triste. Pero ¿saben qué es lo importante, hermanos? Lo importante es no dejarse aporrear tan duro del problema, de la dificultad. Si usted de pronto fracasó en algún intento, en su trabajo, o con algún familiar, en algo en su vida, hermanos, que ese porrazo no le afecte el cerebro, que no le afecte su manera de pensar. Lo importante es superar las dificultades con la ayuda del Señor y no desanimarnos. No desanimarnos. Ahorita vamos a mirar que ese hombre, Juan Marcos, a pesar de toda la situación adversa, de su inmadurez, de su inseguridad, continúa sirviendo y creciendo como persona. Mire, hermanos, la madurez de hoy, la madurez que usted tiene hoy, es fruto de todas las lecciones aprendidas atrás. Es fruto de nuestras equivocaciones pasadas. No se sienta derrotado. No se sienta mal, hermana. A veces todo esto que ocurrió era necesario que pasase para que usted fuese la persona que es hoy. Una persona que mira ya con más calma, que camina más lento, que ve con esperanza el futuro. A pesar de sus derrotas, a pesar de sus fracasos,
a pesar de lo que ha pasado, todo eso ha servido para ser la persona que usted es hoy. Alguien me enseñó a mí que la experiencia no la venden por libras en la tienda. La experiencia no la venden por kilos allá en Palo Quemado. La experiencia vale plata. Es fruto precisamente de nuestras equivocaciones, de nuestras cosas. Hay un dicho que dice que saben más, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pregúntenle a todos los que somos canosos. Pregúntenle a los que tenemos el techo blanco. Pregunten. Hermanos, todo ese conocimiento a través de la vida. Por eso cuando la mamá aconseja a un hijo, aquí hay mamás que el tiempo les ha emblanquecido sus cabellos. Pero esos cabellos que son hilos de oro, cada cana de esa es una experiencia en la vida y por eso le dice, la mamá casi nunca se equivoca. Hijo, tenga cuidado con esto. Ah, mamá, ¿usted qué me va a decir a mí? ¿Qué tal? Que yo me las sé todas. Tome para que lleve. El papá, mire, hijo, tenga cuidado. No, papá, yo ya soy un hombre, yo tome para que lleve. A partir de todos esos choques, de todas esas cosas, ¿sí? Porque ¿qué mamá que está aquí quiere que a su hijo le vaya mal? Levante la mano la mamá que quiere que su hijo sea un desgraciado. A ver, ¿dónde? Nada. Levante la mano el papá que quiere que a su hijo le den leño en la calle y que lo traten como un delincuente. Porque uno quiere que sus hijos aprendan de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, para que ellos no las repitan. Pero a veces son tercos, ¿no? A veces son tercos y vienen los fracasos. Pero lo importante es aprender la lección. Aprender la lección, hermanas. Aprender la lección es lo importante para no volver a cometer los mismos errores. Eso se llama madurez. Eso se llama madurez. ¿Ve? No, que me dejé ilusionar de un hombre que me dijo, ay, que tus pétalos, que tu rostro, que tus ojos, que tu cabello. Y le hizo una barriga, mire. Y después el Romeo Santos se abrió. Salió un paquete de mala calidad. Aprenda, mire, a no confiar en la lengua de los hombres. Aprenda. ¿Sí? Porque va a llegar otro y le va a echar el mismo discurso y dice, ay, tan lindo ese sí era, ay, gloria a Dios. Aprendan. Varones también, aprendan. Aprendan, por eso a veces los varones viven llevados de negocios malos, a veces se van tras la primera que les batió allá la cola y vienen los fracasos para su vida. Cuando la Biblia dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, allá pegan la carrera y después vienen los problemas y las dificultades, pero no estamos hablando de hogar cristiano, sino de Juan Marcos. Y traje esto a colación para que sepan que de las lecciones aprendidas surge la experiencia. Ya ese hombre que venía de una gran familia, unas grandes características, que tiene luchas, problemas, vemos cómo el Señor lo usa. Por eso vamos a hablar acerca del fruto que él dio. Yo creo que este hombre aprendió la lección a punta de lágrimas y a punta de situaciones aprendió la lección. Antes de ir a hablar de esas lecciones, vamos a ir un momentico a Primera a los Corintios. Ahí no lo anoté, pero sí quiero ir un momentico a Primera a los Corintios, capítulo 3, porque es importante para afirmar más el tema de cómo aprender las lecciones en la vida. Primera a los Corintios, capítulo 3, versos 6 al 7 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, Dios es el que produce en nosotros el fruto. Dios es el que de alguna manera nos toma, nos moldea
nos equipa. Y si usted hoy es alguien en la vida, si usted hoy se jacta de que yo sí, es porque Dios ha dado para ti ese fruto en tu vida. Es porque Dios ha tenido misericordia de ti y te ha hecho esa persona que hoy eres. Ese fruto que tú estás cosechando hoy es porque Dios así lo ha querido para ti en tu vida. Si hoy te sientes fracasado, no te preocupes. Es que Dios todavía no ha terminado contigo. El que inició en vosotros la obra la perfeccionará. Hermano, es que yo tengo 60 años y estoy todavía, mejor dicho, aporreado en la vida. ¿Qué tal que Moisés hubiera pensado eso? Los grandes hombres que fueron usados por Dios fuertemente fueron ya después de viejos, imagínense. O sea que todavía hay esperanza. Si usted se siente mal, ¿no? Que mi vida ha sido una colcha de retazos. Imagine, Moisés estuvo 40 años viviendo allá, en Egipto, como el príncipe, como faraón. Allá estaba viviendo dentro de la corte del rey. Y luego el Señor lo saca ahí, lo lleva 40 años al desierto a cuidar ovejas y a cuidar cabras en el desierto. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando el Señor lo llamó? Que se le presentó en la zarza ardiente. ¿Aproximadamente cuántos años? 80 años. Entonces no se me desanimen, mis viejos queridos, que esperanza es lo que hay. No se desanimen. Todavía es lo que hay, trabajo en adelante. Si somos juiciosos en las manos del Señor. Este hombre que aprendió la obra, Marcos, me llama la atención que continuó sirviendo y continuó ayudando en la obra. No se dejó desanimar por todo lo que pasó allá. No se dejó animar por su cobardía en el momento de tomar decisiones, ni que por culpa de él casi destruye la obra misionera, casi destruye la obra misionera. No se dejó desanimar por eso, ¿no? Así es de que si por culpa suya quebró la empresa o si por culpa suya echó a pique cosas en la vida suya, cálmese. Invito a que siga adelante, a que no se desanime, a que no desfallezca. Como les dije, Dios no ha terminado todavía con nosotros. Colosenses capítulo 4, vayamos un momentico nuevamente allí a Colosenses capítulo 4, ya lo habíamos leído, pero quiero retomarlo para que ustedes vean cómo ese hombre continuó sirviendo y ayudando en la obra del Señor. Leamos Colosenses 4, 10 y 11. Ahorita leímos el 10, pero ahora leamos el 10 y el 11. ¿Quién quiere hacerlo? A ver. Ajá. Gracias, hermana. Mire allí el apóstol Pablo despidiéndose de los hermanos de Colosas y cita allí a Marcos, el sobrino de Bernabé, del cual habéis recibido mandamiento que si fuera vosotros recibirle. Mire, ya Pablo lo había perdonado. Ya Pablo se había dado cuenta, yo creo que volvió a hablar otra vez con Bernabé y escuchó en medio de su terquedad y se reconcilió nuevamente con este tal Juan Marcos. Pero no lo desechó para siempre, sino que le dio una segunda oportunidad. Hermanos, hay más oportunidades para nosotros en la vida. Mire, hay más oportunidades. Estamos caídos, pero no estamos derrotados. Hay más oportunidades. Y este Pablo, que fue el que estaba disgustado con él, lo saluda allí y dice que él y ese Jesús llamado Justo, otro, son los únicos de la circuncisión. ¿Qué quiere decir los únicos de la circuncisión? Eran los únicos judíos que me ayudan en el reino de Dios, dice, y han sido para mí un consuelo. O sea, que el Señor hizo la obra en Marcos. El Señor lo ayudó a reflexionar, a pensar y a darse cuenta que él tenía que superar
esas inmadureces, y hoy lo vemos aquí ya sirviendo, hoy lo vemos aquí ya ayudando en la obra. Qué lindo, ¿no? Cómo Dios hace la obra en nosotros, hermanos. Cómo Dios hace las obras en nosotros. Yo les conté alguna vez que al principio de mi vida cristiana, llevaba como un mes en la vida cristiana y tuve una caída. ¡Pah! Me fui de narices espiritualmente. ¿Qué tal yo me hubiera quedado ahí? ¿Qué tal el Señor me hubiera dejado tirado ahí? Pero yo confié en que esa situación me iba a enseñar a ser mejor, que esa derrota aparente me iba a ayudar a pararme. Y confié en lo que Dios tenía para mi vida. Mire, hermanos, hoy todavía sigo por allá en la selva, metido en lo profundo de la selva, testificando de Cristo y compartiendo la palabra con otros. Si yo me hubiera quedado allá tirado, no hubiera podido conocer lo que Dios está haciendo allá en esos lugares tan lejanos. Porque yo me gozo cuando voy a esos lugares y veo lo que Dios está haciendo allá. Yo voy es como a mirar un espectáculo de fe, de cómo Dios se glorifica, de cómo Dios se hace fuerte en medio de la debilidad, en medio de nosotros. Cómo Dios, hermanos, escribe recto en renglones torcidos. Este hombre aprendió la lección y ya lo vemos aquí, que continuó sirviendo y ayudando en la obra, que no se quedó allá derrotado. Pero ¿qué más vemos del fruto de este Marcos? Pues que fue considerado útil en la obra. Mire, el inútil, si yo les digo, cuando él se bajó del bote, ¿qué título le darían ustedes? Algunos dirían fracasado, otros le dirían un inútil, otros le dirían un cobarde, un indeciso. Pero ya vemos que esas percepciones que los hombres tienen de nosotros, Dios no las tiene. Dios tiene una percepción diferente. Dios te conoce, Él te creó, Él sabe que tú puedes, Él sabe hasta dónde quiere llevarte, hasta dónde quiere usarte como un instrumento de bendición, hermanos. ¿Por qué entonces tanta desilusión? ¿Por qué tanta, a veces, digamos, desánimo en los creyentes? ¿Por qué? Miren lo que dice allí 2 Timoteo. Vamos a ir un momentico a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4 verso 11, que ahorita lo leíamos. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, Timoteo, porque me es útil para el ministerio. Ya no dice que lo consuela, sino que él es útil para el ministerio ya. Porque Pablo estaba menguando, ya estaba a punto de morir. Y él vio en ese cobarde que se bajó del barco, cómo Dios hoy lo ha capacitado, cómo Dios hoy lo ha, de alguna manera lo ha empoderado. Y ya él sabe que será útil para el ministerio. Mire qué transformación tan grande. Miren el fruto del ministerio de Marcos. Cuando él toma la decisión de dejarse corregir por el Señor, de aprender de la derrota, de aprender de su fracaso, y dice: Señor, quiero continuar contigo adelante, quiero seguir sirviéndote. Ahora ya era considerado un hombre útil. Hace unos años atrás, cuando yo fui pastor en Ocaña, hace como unos 15 años, hacia atrás, ¿no? Llegó un joven. Su nombre es Uriel, llegó. Y allá también había un equipo fuerte en la parte técnica, un director bueno como Juan David, que invitaba a los músicos a llevar a la congregación a adorar a Dios. Y le dije yo a este hombre, Uriel: ¿usted cuál es el fuerte suyo? ¿Qué es lo que usted sabe hacer? Dijo: pues yo quiero servirle al Señor, pero todavía no sé cómo, ¿qué hago?
pero él llegaba siempre temprano a ayudar. Yo le dije, ¿por qué no nos ayuda a hacer lo que está haciendo allá mi hermano? Le dije, ¿por qué no nos ayuda a hacer lo que hace Andresito? ¿Por qué no nos ayuda a manejar las consolas y los instrumentos? Entonces yo lo vi que él llegó y miró la consola y él miró el computador. Y yo le dije, ¿usted sabe manejar los equipos? Dijo, no, pero quiero aprender. Yo le dije, ah, bueno, pues si quiere agarre el ratón, el mouse. Y él miraba, ¿por qué lado veía salir corriendo al ratón? ¿Ah? Era campesino, pero con un corazón deseoso de servir al Señor. Cuando yo vi sus deficiencias, cuando yo lo vi en esa situación, pero que él quería, yo le dije, no se preocupe, hermano. Si en su corazón está de servirle a Dios, Dios lo va a usar a usted. Y Dios va a suplir sus deficiencias y usted va a ser un instrumento en las manos de Dios. El director de alabanza, el Juancho de nosotros allá, me decía a mí, ¿cómo nos vas a traer ese tapado para nosotros tener que ponernos a enseñarle cómo conectar un equipo, cómo manejar esto? Cuando hay muchos más. Le dije, sí, hay muchos más, pero les rogamos y no aparecen. Pero les pedimos vengan y no llegan, Andrés. O sea, no había disposición y el único que estaba dispuesto no sabe. Y usted le decía, usted lo veía hablando con el computador, le decía, ¿computadora? Al mouse. No, mentira, es una exageración. Es una exageración. Pero hermanos, final de la operación le dedicamos tiempo a este Uriel. Ahora que regresé a Ocaña hace 15 días, me lo volví a encontrar. Canoso. Se le habían caído algunos dientes, pero se los acomodó. Y hoy no es cualquier Uriel, es el señor Uriel, el que maneja toda la parte técnica de la iglesia central de la ciudad de Ocaña, el que maneja precisamente todo lo que tiene que ver con multimedia. No sé cómo lo hace ahora porque para mí es imposible manejar juego de 7 cámaras, 4 pantallas digitales y tirar arriba al aire la audición. Y aparte de eso, controlar. Allá le hicieron una oficina en Caramao allá, de vidrios oscuros, negros. Pero él es Uriel, el campesino que no sabía cómo manejar una clavija y hoy es usado por Dios para manejar todo el equipo técnico y la multimedia de una de las iglesias más grandes que tenemos nosotros en Colombia. Tiene como 1,500 miembros de esa iglesia. Y él se encarga de todos los 3 cultos. ¿Y quieren saber? Tiene 4 pelados más trabajando con él. Y los está entrenando y capacitando. Dijo, ya me bajo de allá tranquilo y ellos se encargan de esto. Me dio un abrazo y me dijo, Javier, gracias por haberme dado la oportunidad de servir al Señor. Le dije, no, dele gracias a Dios que le dio la inteligencia, la sabiduría y lo capacitó para que usted hoy le sirva como lo está haciendo. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que si usted dispone su vida, si usted dispone su corazón, sus ganas, hermano, Dios le va a dar a usted la capacidad, la fortaleza, le va a dar el entendimiento para que usted le sirva. Mire, cuando yo iba a la iglesia por primera vez, a mí me decían, abran la Biblia en el libro de Apocalipsis, y yo me iba para el primer libro de Génesis. Y me daba pena, entonces yo buscaba aquí en el índice. Ah, ese es el último, y me iba para atrás. ¿Sí? Era profesional, pero era analfabeta en la Biblia. Era un burro completo. No sabía, hermano, ni que era un versículo, ni que era no, nada de eso. Leía mal. La carta de Gálatas, leía mal eso. A las Galápagas decía, y eso no era ni siquiera Galápagas, era todo al revés. Título, pero burro para la Biblia. Pero Dios se encarga
de ayudarnos, de suplir nuestras necesidades, nuestras deficiencias, y nos hace instrumentos de acuerdo a cómo Él nos quiere usar. Amén. Entonces, este Marcos no solo fue útil, sino fue un gran colaborador, un gran compañero de trabajo. Allí en Filemón, pasen allí la segunda de Tito, ahí aparece, perdón, la carta de Tito, ahí aparece Filemón. ¿Aquí ninguno se llama Filemón? Es un nombre bonito para ponerle un hijo. Yo al único Filemón que conozco es un calvo, pero es un gran hombre, bueno, excelente, y eso le ha dado una experiencia grande, y hoy es un hombre de bendición para nuestra iglesia también allá. Es un hombre que también Dios lo ha usado grandemente. Y aquí en Filemón, en el versículo 24, no solo tiene un capítulo, ¿no? Dice también Pablo despidiéndose: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Y mire cómo los llama: mis colaboradores. Fue un gran colaborador, un gran compañero de trabajo. Cómo el Señor hizo la obra en él. Y aparte de eso, Pedro, acuérdense de Pedro, que Pedro llegó corriendo de la cárcel por primera vez cuando aparece Juan Marcos, llega a la casa de María. ¿Se acuerdan? María, la mamá de él. Aquí Pedro también, mire lo que Pedro opinaba de Juan Marcos. Mire lo que Pedro opinaba de él. Vayan allí un momentico a primera de Pedro. Sigan adelante. Después de Santiago aparece primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. ¿Quién quiere leer? Primera de Pedro 5:13. ¿Quién lo encontró? Ay, Pedro, columna y baluarte de la iglesia. ¿Cómo le dice a este Juan Marcos? ¿Cómo lo llama? Mi hijo. No porque él lo haya concebido, ¿no? Espiritual. Mi hijo lo llamaba. Y habla de esa iglesia de Babilonia. No es que ellos estuvieran allá en Babilonia, en esa parte de Asia. Babilonia llamaban en ese tiempo a Roma. O sea, él estaba allí con Pablo sirviendo en Roma. Cuando él hace la referencia allí de Babilonia, como referencia a la antigua, donde había toda clase de abominaciones, Roma en los tiempos de los creyentes, de los primeros creyentes, era comparada a esa Babilonia, porque en esa Babilonia había un inmenso poder, corrupción, idolatría, y había sido la capital de imperios de gente muy mala, inmorales, y así comparaban a Roma. Ahí estaba Juan Marcos, en medio de una cultura pagana, en medio de una cultura idólatra, degenerada, corrupta. Cualquier comparación con nuestros tiempos no está lejos de la realidad, ¿no? Colombia cada día se sume en la idolatría, se sume en la corrupción. Entonces no es excusa para nosotros decir, hermano, pero ¿cómo hago yo para servir si esto se lo llevó el Chiras? Esto está llevado, dicen algunos. Esto está llevado, esto no hay que. Pues nosotros estamos llamados a eso, a brillar en medio de las tinieblas. Finalmente quiero decirles que este hombre Marcos, ¿quieren saber cómo Dios lo usó? Ahí está el punto 5, el punto 5 ya ahí está. ¿Cuál fue la cereza del ponqué? ¿Cuál fue el trabajo más sublime, más noble que hizo él después de toda esta situación? ¿Qué hizo? Ese evangelio que usted lee, que escucha todos los días, el evangelio según San Marcos, fue escrito por él. Marcos, un siervo útil en el ministerio, que a pesar de sus luchas,
A pesar de sus problemas, no se dejó desanimar, sino que por el contrario, se dispuso en las manos del Señor. Ese Marcos está aquí en medio de nosotros. Ese Marcos puede ser usted, hermana, o puede ser usted, hermano, que se siente derrotado. Todo me ha salido mal, hermano Javier. Y es que ¿quién dijo que todo le tiene que salir bien a uno en la vida? ¿Quién dijo eso? Si la vida cristiana es una vida llena de dificultades, de problemas, es una vida donde uno se siente derrotado la mayor parte del mundo porque uno quisiera vivir de esta manera, pero a veces la tentación, a veces las situaciones lo doblegan a uno. Hermanos, el chiste no es quedarse tirados en el piso. El chiste es levantar la cara. Para Dios usted no está caído, hermana. Para Dios usted no está en el piso. Y todo lo que pasó atrás era necesario que pasara en la vida suya para que aprendiera la lección de lo que usted es hoy, como hija, como hijo de Dios. Concluimos ya. Ya casi nos vamos a almorzar. Porque la historia de Juan Marcos nos enseña que todos, por muy incapaces que nos sintamos, el Señor nos capacita y podemos ser útiles en las manos del Señor. Póngase de pie, mis hermanos. Oremos. El Señor no ha terminado la obra. El Señor sigue haciendo la obra. Si usted es ese Uriel que les conté hoy, disponga su vida a aprender. Quiero aprender. Quiero ser útil en las manos del Señor y Dios lo va a usar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Porque a través de la historia de este hombre Juan Marcos, tú nos animas, Señor, y nos das ese valor, esa confianza de confiar en ti, Señor, sabiendo que el que inició la obra en nuestras vidas la perfeccionará. Cada uno de nosotros llevamos algo de ese Juan Marcos en nuestras vidas. Algo, Señor, de un hombre que luchó con su inmadurez, que luchó con su incapacidad, que luchó, Señor, con su cobardía. Pero tú, Señor, viste en el corazón de él ese deseo, esas ganas de servir, y que a pesar de que todo el mundo lo daban por un fracasado, de que todo el mundo lo daban por un inútil, que la gente lo daba por lo peor, él se humilló delante de ti y su corazón estaba dispuesto a servirte, Señor. Gracias, porque muchos de los que estamos aquí hemos comido piso, Señor. Hemos tragado el polvo, pero para ti nunca estuvimos caídos. Tu mano siempre estuvo allí, Señor, dispuesta, como hasta el día de hoy lo está. Y quiero pedirte, Señor, que toques el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana y nos ayudes a entender, Padre, que eres tú el que nos capacitas, que eres tú el que nos animas a servir. Allí en nuestro trabajo, allí en nuestra empresa, allí en nuestros hogares, allí en nuestras familias. Todavía hay esperanza y hay mucho por hacer. Gracias, Señor, por utilizarnos. Gracias, Señor, por permitirnos servirte. Y sé que a muchos de los que están aquí le estás hablando a su vida. Y este mensaje está en sus corazones y tú los animarás a servirte en el lugar, en el escenario que tú consideres que debemos estar. Muchas, muchas gracias te damos por tu santa y tu bendita palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén.